pero invitamos a Ricardo Ravelo pensando en retomar ese hilo y lo retomaremos, pero pues ahora resulta que regresan a México a Osiel Cárdenas. ¿Quién como Ravelo que ha estudiado a Osiel? Que está ese libro histórico llamado Osiel, ¿no? Es correcto, sí, él ha pues develado muchos de estos secretos del cártel del Golfo y uno de ellos pues prácticamente era Osiel Cárdenas Guillén, este capo que se caracterizó, Carmen, por ser uno de los más sanguinarios. Recordemos que él, junto con otros capos de la droga de esta organización, pues eran prácticamente desertores del ejército mexicano. De hecho, de allí surge esta ala de los Zetas. De élite, ¿no? De la parte capacitada de élite del Exacto. ejército mexicano. Sí, una traición a la patria tremenda. Lo que eran los denominados GAFES, ¿recuerdas? Los GAFES. El Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, y muchos de ellos estaban afiliados a las filas del Cártel del Golfo, y evidentemente este sujeto era uno de los más peligrosos para el gobierno de México. Bueno, lo extraditan en algún momento para que cumpla con su condena y ahora regresa a México, y lo que platicábamos, que surgió la palabra narconarrativa en el aire, que los regresan como si fuera una especie de trofeo. Recordaremos también a Héctor el Güero Palma, que regresa y los encierran en cárceles, Carmen, después de hacerlos grandes, después de pactar inclusive con ellos algunos gobiernos, y los encierran nada más para tenerlos como si fueran unas ratas de laboratorio con las que experimentaron durante sexenios. Los encierran también porque cometieron crímenes. Totalmente. Bueno, no es que se les encierre. Bueno, pero hay una narrativa también de capturamos a este, que es el emblema, ¿no? Como el Chapo Guzmán, que se le creó una aura de criminal todopoderoso, más grande que nadie. Y bueno, la captura pues tiene esas dimensiones. Totalmente, y Osiel no se exenta a ello. Insisto, recordemos que el ala y el grupo que después se desprende, que lo vamos a ver en diferentes ahora organizaciones criminales, Carmen, como los Zetas, que crecen y tienen mucho mayor poder, y es descomunal lo que pueden hacer en el campo del crimen organizado. Recordemos que el cártel de Sinaloa igual estaba fraccionado en diferentes grupos, y al final, ¿cuál fue la que predominó? La de los Chapitos, ¿no? Liderada por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Entonces, a ello hay que atribuirle también al cártel del Golfo y a la cabeza, a Osiel Cárdenas Guillén, el desprendimiento de ciertas operaciones de los grupos criminales para crear fuerzas adicionales o aledañas, o que vayan en paralelo para tener pues un grado militar sofisticado y lograr adentrarse a otras zonas de peligro para combatir con sus diferentes rivales. Ni más ni menos. Ya logramos contactar bueno, ya está la conexión con Ricardo Ravelo, de quien estamos hablando esta mañana. Ricardo, buenos días y bienvenido. Estamos aquí en el estudio con José Luis Montenegro, y pues sí, estamos retomando el hilo de lo que has publicado, de lo que has dicho respecto a Osiel Cárdenas, tu libro, pues ya que es un emblema, tu libro histórico sobre Osiel, y tus declaraciones también que habíamos comentado sobre el Mencho, y todo lo que has planteado al respecto de este mundo criminal. Ricardo, buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Es un placer estar aquí otra vez en tu espacio. Gracias. Buen día. Pues gracias por estar aquí. Déjame recuperar lo que está aquí planteando José Luis Montenegro sobre el tema de Osiel Cárdenas. ¿Qué te dice a ti, que lo has investigado, que lo has pues revisado de cabo a cabo al personaje, que has publicado este libro histórico, como hemos dicho? ¿Qué nos dice que regrese a México entre otras cosas, creador de los Zetas, el sanguinario grupo de exmilitares que pues aterrorizó a México durante muchos años? ¿Qué te dice a ti todo esto, Ricardo? Bueno, lo que me dice es que pues Osiel debe regresar a México, o ya lo regresaron, según tengo entendido. Ya regresó. Precisamente porque tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana. Hay que recordar que Osiel fue detenido en el sexenio de Vicente Fox. Estuvo preso en el penal de La Palma algunos años, pero debido a dos intentos de fuga, Osiel se volvió un personaje bastante inestable, incómodo diría más bien, para el gobierno de entonces, y tuvo que ser extraditado, y dejaron cuentas pendientes con la justicia mexicana, porque en Estados Unidos también tenía abiertos varios expedientes sobre crimen organizado. De tal manera que, bueno, ahora que ya compurgó una pena en Estados Unidos, 17 años y una multa de $50 millones, pues tiene que regresar al país donde fue detenido para compurgar el resto de la pena que le
queda pendiente, porque tiene por lo menos 4 delitos todavía que están en suspenso, fueron suspendidos en su momento, ¿no? Dinos una cosa, Ricardo Ravelo. ¿Quién es Ociel? Porque tú escribiste Vida y Tragedia de un capo. ¿Quién es este personaje? Bueno, es un personaje siniestro, personaje en su momento sanguinario, creo que de los capos más sanguinarios que pues a lo largo de más de 30 años he seguido en México y en América Latina. Creo que es uno de los capos más sanguinarios que hemos tenido en nuestro país. Como jefe del cártel del Golfo, hay que recordar que él sustituyó en el cártel del Golfo a Juan García Ábrego, que en realidad no fue extraditado, sino desterrado de México. El mismo día que lo detuvieron se lo entregaron a la DEA y la DEA se lo llevó en un avión desde Monterrey a Estados Unidos. Y luego Ociel, Ociel era mecánico y al mismo tiempo era vendedor de droga a granel en Matamoros. Luego relacionó con algunos grupos del crimen organizado y para llegar a la jefatura del cártel del Golfo, pues tuvo que asesinar a varios de sus amigos. Por eso aquel apodo del Matamigos, porque pues mató a Salvador García, entre otros personajes que estaban peleando la plaza también. Y en el libro se narra ahí pues detalles de cómo se fue quitando a sus amigos cuando no significaba nada dentro del crimen organizado, pero se fue quitando de en medio del camino los obstáculos, y fue mediante asesinatos. En realidad, pues él llega a la jefatura del cártel del Golfo con violencia, con mucha pues saña, y esta se concretó desde mi punto de vista cuando fundó el cártel de los Zetas o el grupo de los Zetas, que no fue la primera expresión de paramilitarismo ligada al narcotráfico en su momento, de las más pues violentas que hemos tenido en México, porque los Zetas tienen una larga historia todavía no clara, porque no se sabe si realmente los Zetas realmente fueron cooptados, como se dijo oficialmente, o realmente fue una suerte de avanzada de la propia milicia para tener contacto o tener cierto control del tráfico de drogas en México. Qué fuerte. ¿Cómo ves, José Luis, lo que dice Ricardo Ravelo? No queda claro si fueron cooptados o fue una acción de la propia milicia. Yo creo que, como bien dice Ricardo Ravelo, ahora fue la primera expresión de paramilitarismo de la violencia en México. Esta cooptar a mandos militares, a fuerzas castrenses que lograron pues penetrar a esta organización. Vamos a ver ahora el despliegue, como refería Ravelo, de violencia, no solamente de asesinato, sino cuerpos disueltos en ácido. Vamos a ver cómo por fin se le marcan a la gente este tipo de la última letra, la Z, sí. Los cuerpos los rayan. Es decir, vemos en realidad ahora cómo el narcotráfico en ese momento, en esos años álgidos de la violencia en México, sobre todo durante el sexenio de Felipe Calderón, raya en expresiones que nunca antes vistas habían estado en la población, ¿no? Va a haber este tipo de revelaciones y evidentemente Ociel Cárdenas Guillén, ahora con la parte de la fundación de este cártel de los Zetas por mandos militares, va a ser una expresión fuerte en México. Sin duda. Y bueno, viendo, Ricardo Ravelo, tu libro de
de Grijalvo, que pues se convirtió en un bestseller, literalmente, como dice la portada. Está esta parte donde tú dices, una mañana de los... ¿te acuerdas? Bueno, arrancas con el tema de la llamada que Osiel Cárdenas le hizo a Carlos Loret de Mola en aquella famosa entrevista, una cosa inesperada, una cosa muy fuerte, porque en aquella mañana de octubre de 2004, Osiel lanzó de yo pienso que más que nada la PGR se enfoca cínicamente en algunos grupos, pero no en todos. Y esto que decía a través de un noticiario en vivo, esa llamada inesperada que recibió el periodista Loret de Mola, pues hizo posible que se escuchara esta queja en Red Nacional por la incompetencia de las autoridades federales, y entonces quien era el líder del Cártel del Golfo pues había llamado a la televisión desde el celular en su celda en el penal de La Palma de alta seguridad, y le decía: ¿de cuándo acá yo vine a hacerme famoso? Le preguntaba a Osiel a Loret de Mola, y bueno, pues aquí está lo que tú hiciste para responder esa pregunta, ¿no? Sí, lo que pasa es que Osiel tenía muchos privilegios dentro del penal de La Palma, entre otros el uso de teléfonos celulares, incluso ahí mismo en el libro, no sé si páginas después o antes de ese episodio, de esa parte, también narré que él tenía 30 abogados. En aquel momento, cuando estaba preso en el penal, la mitad, en efecto, estaban dedicados a atender su juicio, su causa legal, y la otra parte eran personeros, eran gente que llegaba a recibir instrucciones para seguir la actividad del Cártel del Golfo, porque hay que decir que dentro de la prisión, Osiel Cárdenas gozó de muchos privilegios, de tal suerte que él mantuvo la buena marcha del Cártel del Golfo y de los Zetas todavía estando en prisión. Esta era la razón por la que tenía 30 abogados. Es un número, digamos, hasta cierto punto emblemático, significativo, porque cuando estaba en libertad también disponía de 30 teléfonos celulares, dependiendo de los días del mes, 30 o 31, porque usaba uno diario a fin de no ser interceptado por la inteligencia mexicana. Y aquella llamada, obviamente, la hizo desde su celda, en efecto, a Loret de Mola en vivo, en televisión abierta, para exponer esto que mencionas y que está contado en un pasaje del libro, algo que no se había dado pues nunca, porque ningún capo se había hecho público, presente, a través de un medio de comunicación como le abrió los micrófonos Loret de Mola, para que pues se quejara prácticamente de las injusticias que según él vivía dentro de la prisión. José Luis Montenegro, pues sí, fue un momento insólito, ¿no? Insólito, y ahora que regresa a México Osiel Cárdenas Guillén, que lo entregan en este cruce fronterizo en Tijuana, Carmen, pues va a purgar, por lo menos dicen las autoridades mexicanas, que 730 años por al menos 7 investigaciones abiertas que tiene de delincuencia organizada, de recursos de procedencia ilícita también, podría ser lavado de activos. Entonces, lo que platicábamos hace un momento, yo creo que el tema de los capos ahora se han convertido en trofeos. Vamos a ver si realmente este capo sí va a purgar esa condena, que bueno, es imposible. O sea, ya es una cadena perpetua. 700 y pico, ¿no? No sé cuántos. 730. Creo que allí valdría la pena hacer un análisis sobre el caso, si es que realmente tendría un caso pendiente en México. Lo hemos dicho, ya pasó el Güero Palma. Ha habido otros casos de capos que han sido repatriados a México y han tenido la oportunidad de salir ya en libertad o tener una libertad condicional, y no lo ha tenido. El caso de Osiel Cárdenas sí es emblemático por todo lo que refiere en la historia del propio capo, como bien comenta nuestro colega Ricardo Ravelo, un capo sanguinario, un capo que inició este paramilitarismo en México, de las expresiones de violencia turbias. Vemos también un capo que en algún momento fue desleal, inclusive contra su propio grupo, al ser considerado el mata amigos. Y también lo que llama mucho la atención es la forma en la que en esos años, a pesar de que no existía una tecnología tan sofisticada como ahora, tenía
un manejo, como referían, de 31 teléfonos celulares. Hoy día eso parecería 30, impensable. digo. 30. Dependiendo el mes, decía Ricardo Ravelo, ¿no? Sí, 30, 31, o sea, uno por día. Y en febrero quizás 28, ¿no? Y exactamente, qué cosa, ¿no? Pues sí. Pero bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con la dinámica que también vivimos el día de hoy, en la que inclusive con un mensaje de texto o un WhatsApp o el uso de alguna aplicación o una red social, por eso también han caído muchos capos. Recordemos el caso de Serafín Zambada, recordemos el caso de José Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Antrax, y en ese momento Ociel Cárdenas, bueno, pues tuvo a bien comunicarse con algún comunicador, valga la redundancia, sí, y dar pues más cuentas sobre lo que hacía en su actividad criminal. Es como si en este momento nos marcara uno de los hijos del Chapo Guzmán para contarnos qué está haciendo en sus tropelías del día a día, ¿no? Es impresionante ver la carrera criminal de un capo, y en este libro de Ociel, de Ricardo Ravelo, pues da cuenta sobre cada uno de esos momentos en los que se puede llegar a la cima del narcotráfico siendo un gran capo con toda una estructura financiera, con toda una estructura política, y al final caer simplemente por un descuido. Y dejas aquí esta pregunta tremenda, Ricardo, este planteamiento que haces sobre si realmente los militares de élite fueron cooptados por Ociel Cárdenas, lo cual lo pinta como un personaje impresionante, ¿no? Un personaje que fue capaz de cooptar a la élite militar para hacerlos sus sicarios, en pocas palabras, fue pues la incursión del ejército vía Ociel Cárdenas Guillén. ¿Cómo responder una pregunta así, Ricardo Ravelo, tan fuerte? Mira, la versión oficial que siempre hemos conocido es que fueron cooptados. No, pues sí. Pero creo que nos quedan a deber todavía una explicación más amplia, y desde mi punto de vista muy particular es el ejército metido en el narcotráfico a través del cártel del Golfo, ¿no? Porque de ahí se derivaron otras relaciones que aquí, bueno, es importante señalar. Toda la vinculación política de Ociel Cárdenas con los gobernadores de Tamaulipas en su momento, con Manuel Cavazos Lerma, impune, con Tomás Yarrington, con Eugenio Hernández, ya libre, y ambos libres, Yarrington y Eugenio ya libres, pero que en su momento, bueno, pues dejaron muchísimas huellas de sus vínculos con el crimen organizado, y por esa razón fueron apresados. Incluso el propio Eugenio Hernández todavía tiene una cuenta pendiente en Estados Unidos por lavado de dinero por $30 millones, lo mismo que el señor Cabeza de Vaca, que está libre. Y todos estos personajes tuvieron algo que ver con el cártel del Golfo en la etapa de Ociel Cárdenas, porque él, a través de los Zetas o el propio cártel del Golfo, fueron los importantes financieros de las campañas políticas del PRI en esa etapa, ¿no? Déjenme antes de hacer una pausa y regresar con ustedes, Ricardo Ravelo, colega periodista, y José Luis Montenegro, periodista. Volvemos después de la pausa, pero para ir a la pausa, déjeme dejar este fragmento de lo que acaba de decir hace unos minutos el fiscal general de la República. No dijo mucho, en realidad fue muy breve, muy escueto lo que dijo Gertz Manero, que estuvo en la conferencia, que ha estado en la conferencia de Claudia Sheinbaum. Está ahí el gabinete de seguridad y está invitado el fiscal general de la República a esta conferencia de prensa, y cuando se planteó el tema de Ociel, obviamente se tenía que plantear el tema de Ociel Cárdenas Guillén de regreso a México. Bueno, pues lo que declaró y lo que recuperamos esta mañana es esto. En el caso de Ociel Cárdenas, ¿cuál es el proceso que se seguirá una vez que ya está en el altiplano? Bueno, acuérdense ustedes que esta persona ya cumplió con su sentencia en los Estados Unidos, nos los entregan, nosotros inmediatamente ya lo pusimos a disposición del centro de readaptación correspondiente y va a cumplir su condena como es su obligación y como está señalado en la sentencia y en la ley. Bueno, estamos de regreso esta mañana con José Luis Montenegro, colega periodista, autor de Los Chapitos, este libro Radiografía Criminal de los Herederos del Cártel de Sinaloa, y con Ricardo Ravelo, autor de Ociel, también publicado por Grijalbo. Y bueno, pues estamos de regreso, Ricardo, tú a la distancia, José Luis en el estudio, hablando, bueno, de esta narrativa
narca, ¿no? Narrativa sobre el crimen organizado y realidad del crimen organizado en México y a nivel internacional. Entonces estamos hablando aquí de Osiel, que es el personaje del día, por obvias razones, que está regresando a México. Este personaje, con la pregunta y el planteamiento que hace, es que es muy fuerte sobre si realmente Osiel cooptó a los militares elite y los hizo sus sicarios y luego ya pues tomaron vida propia, que es la narrativa oficial que hemos tenido por años, o ahí ocurrió otra cosa. Pues queda la pregunta abierta. Y estamos, bueno, pues aquí viendo, José Luis, Ricardo, cómo se regresa a México a Osiel. Cómo está. Hay una galería de personajes en este 2024 con una reactivación en términos de la atención pública nacional e internacional, porque tenemos al Mayo Zambada, lo insólito, capturado o entregado o lo que haya sucedido, pero está en manos judiciales de los Estados Unidos. Tenemos a el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio, tenemos al otro hijo del Chapo Guzmán que colaboró, según la versión oficial, secuestrando al Mayo Zambada. Tenemos eso. Tenemos la recaptura del Minilic, también esta semana. Sí. Tenemos el regreso de Osiel Cárdenas. Tenemos al Mencho. ¿Murió o no murió el Mencho, que es otro personaje clave en todo este trama criminal? Tenemos la confirmación de Claudia Sheinbaum de que fue detenido el Minilic, personaje central para la vida del Chapo y del cártel de Sinaloa, hijo del licenciado, que era el jefe de seguridad del penal del cual se escapó el Chapo Guzmán y luego se convirtió pues en una figura muy importante y luego salió de ahí corriendo, como se sabe, para los Estados Unidos, y han sido colaboradores en serio de las autoridades en Estados Unidos. Ya para agregar algo más, y me faltará seguramente, y ustedes me van a corregir y aumentar la información, pues la información que se tiene sobre el personaje al que le llaman el Mero Mero. Detuvieron a un presunto exportador de fentanilo y tío de Ovidio Guzmán. Están pues ocurriendo muchas cosas en tramos distintos, pero de manera prácticamente simultánea. José Luis Montenegro, ¿qué está pasando? Pues estamos viendo realmente un reacomodo de las estructuras criminales con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum y también con una especie de operativo que promete, presume, pero en la praxis creo que todavía le falta. Me refiero a la operación Enjambre de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, que está en verdad empujando por capturar a estos políticos, la verdad de bajo nivel, que están operando con el crimen organizado. En el caso de los Chapitos, lo que mencionabas del Mayo Zambada, vamos a ver si realmente las autoridades en Estados Unidos van a optar por amenazarlo con esta pena de muerte, que es lo que están apuntando los jueces, y en específico si llega al banquillo de los acusados en la Corte del Distrito Este de Nueva York con el mismo juez que pues enjuició, valga la redundancia, al Chapo Guzmán, Brian Cogan, o hacen una operación que yo he lanzado y lo lanzamos la semana pasada, Carmen, como hipótesis, dar una moneda de cambio, digamos que pues a cambio de que regrese el Mayo Zambada a México en este juicio que está apuntando México. A ver, va de nuevo. Va de nuevo esa hipótesis. Por ejemplo, apuntamos la semana pasada enviar a Rafael Caro Quintero, lo decíamos, a cambio de que regresen a Ismael el Mayo Zambada. Pero perdón que me detenga aquí. ¿Tú crees que tenga el calibre, dado el tiempo transcurrido, el Mayo respecto al otro? No lo tiene, lo mencionamos. Entonces, sí, lo mencionamos, ¿no? A ver, ¿qué piensa Ricardo Ravelo? ¿Tú te imaginas algo así? No tienen el... No. O sea, por más que haya sido importantísimo, es emblemático, lo odian por lo que ha sucedido con él, pero entre el Mayo y Caro, pues, ¿qué me dices tú? No hay punto de comparación. Digamos, es una hipótesis, como lo dijo José Luis. Sí. Digamos, puede ocurrir, no, pero yo creo que no hay punto de comparación entre el Mayo y Caro Quintero. Es decir, Caro Quintero es un personaje que, si bien en su momento tuvo una etapa de esplendor como jefe del cártel de Guadalajara, el Mayo pues se mantuvo impune durante 5 décadas. De tal suerte que, bueno, me parece que son dos personajes con historias distintas. Que lo quisiera tener Estados Unidos en una prisión en su país, por supuesto que sí, por la historia del caso Camarena, porque él es un personaje que conoce muchísimo quienes participaron allí, políticos, etcétera. También tiene mucha información y me parece que no lo han exprimido en México como si pudiera ocurrir en Estados Unidos.
Pero creo que el Mayo Zambada es un personaje de grueso calibre, de alto nivel. ¿El más, Ricardo? ¿El más? Yo creo que sí, el más ¿Más que el elevado. Chapo? Sí, por supuesto. Es decir, yo creo que un día platicando con José Luis Santiago Vasconcelos, que en paz descanse, me dijo, no te hagas bolas, el gran capo de capos se llama Ismael El Mayo Zambada. Y antes de él era Félix Gallardo. Félix Gallardo, que fue el que rediseñó las estructuras de los cárteles en México. José Luis. Yo ya hacía esta hipótesis a modo de provocación. La verdad es Lo que lograste, sí. porque sí no te creímos. Porque entre el Caro Quintero y Mayo Zambada, pues yo coincido con Ricardo. Totalmente. Por mil razones. Totalmente. Totalmente. Dicho lo anterior, que era una provocación, ¿qué más piensas? Insisto, la estrategia de seguridad de Omar García Harfuch está apuntando a, pues digamos, la captura de algunos políticos de bajo rango, pero no siento que en la praxis esté operando de manera prístina. Vemos del otro lado a un Mayo Zambada fortalecido, a Joaquín Guzmán López, que fortalecido en las propias declaraciones que ellos pudieran dar a las autoridades estadounidenses y quizás quemar o exponer algunos de los nexos criminales que tiene el gobierno con el cártel de Sinaloa. Insisto, los chapitos ahorita avanzando en una guerra fratricida contra la Malliza. No veo a Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco, ganando esta contienda, ni tampoco a sus aliados, el cártel de Caborca, ni los remanentes de estos grupos conocidos como los rusos. Entonces, en verdad, creo que sí hay un reacomodo importante del mapa criminal en México, y lo hemos mencionado abiertamente Ricardo Ravelo y yo, que parecería que con el cambio de sexenio y el cambio de color o de bandera política, cada presidente o cada gobernador o cada alcalde se dé el lujo de tener su propio capo, Carmen. Tal cual, por eso te decía Ociel, por eso decía Ociel en la llamada telefónica a la televisión que estábamos aquí recordando, que bueno, pues se puede enfocar la autoridad a atacar a unos grupos, pero no a otros. En fin, aquí hay un trato discrecional. No, siempre ha habido una guerra desigual contra el crimen organizado. Y obviamente cada sexenio va a preferir un grupo criminal. Pero ¿cuál es la lógica? El planteamiento básico que se ha oído respecto a esa tesis, ¿no?, principal, es que la autoridad, viendo que no hay manera de ganar esta guerra, en pocas palabras, y viendo que acaban siendo ríos de sangre y violencia extrema por todos lados, pues si tú haces más fuerte al fuerte y te alías con él al no combatirlo y derrotar a su enemigo, pues en todo caso estableces una pax mafiosa para efectos prácticos. Esa es la lógica que se presume hay detrás de algunas autoridades. ¿Habrá otras lógicas? Sí, yo creo que tú lo dices muy bien, es una guerra perdida. Yo no, y lo hablamos el otro día, José Luis y yo por ahí en una llamada, le decía, y que él coincidía también, de que no, el Estado mexicano no tiene capacidad de poder enfrentar a los casi 17 grupos criminales más sus ramajes que operan en el país. Esa es la razón por la que no hay, o ya se borró del discurso oficial aquello que se llamaba paz social. De tal suerte que les queda que la negociación. Y es lo que están propiciando en Sinaloa. En Sinaloa no hay combate. El hecho de que García Harfuch se haya ido a un búnker allá a Culiacán para dirigir y encabezar una cruzada contra el crimen organizado me parece una verdadera farsa. En realidad lo que está... Pero se acaban de detener en Badiraguato al Meromero. Sí. ¿Te parece una farsa? Van a detener a muchos otros personajes de rango menor, pero no van a detener al Flaco Mayo, no van a detener a los Chapitos, no van a detener a los importantes jefes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Lo que van a propiciar, y yo creo que por ahí va el tema, es una negociación, es una alianza, porque de otra manera no se podría regresar en la pacificación a Sinaloa. Si no hay una alianza entre grupos criminales. ¿Y el gobierno? Y no, entre ellos. Entre ellos. Pero propiciada, auspiciada, empujada, también negociada por el propio sistema, por el propio gobierno. Es decir, en ningún lugar del mundo
Eso hay que decirlo para más o menos que la gente, el auditorio, tenga claro. En ningún lugar del mundo un Estado ha podido combatir a la mafia. Han llegado a arreglos, porque lo que se trata de privilegiar siempre se llama el negocio. Y por supuesto que van a caer algunos cabecillas, los que están generando violencia, etcétera, porque se trata de, como dice José Luis, de un reacomodo. Pero ese reacomodo no está distanciado, nunca está lejano de una negociación propiciada por el propio gobierno. Yo creo que la negociación en ese sentido va a ir de este apaciguamiento de la guerra que está en Sinaloa con la alianza de dos grupos, y lo he mencionado abiertamente, los Chapitos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Llámenle como quieran, Cártel Jalisco Sinaloa Nueva Generación, Cártel Sinaloa Nueva Generación. Hemos visto a lo largo de los años cómo las organizaciones se mezclan, y al momento de que el Estado mismo golpea a una fracción de se dinamita. No se trata de seguir pateando el panal, como coloquialmente se dice, sino que ahora el gobierno, no es una invitación evidentemente, pero el gobierno va a tener que sentarse con los principales cabecillas, como dice Ricardo Ravelo, para entender cuál va a ser la nueva dinámica criminal. Lamentablemente, en esta nueva normalidad, Carmen, ya va a estar incluido el narcotráfico como una parte sustancial del Estado mexicano. Estamos hablando prácticamente de un narcoestado que antes alarmaba muchísimo a la sociedad y a la propia clase política de que se hablara de un narcoestado. Hoy lo estamos viviendo, lo mencionaba Ricardo. De nada sirve que Omar García Harfuch vaya y se esconde en un búnker y pase una semana y capture 5 o 7 personas importantes en Sinaloa. Hicieron un operativo y dejaron libre, por ejemplo, a Alfredo Beltrán Guzmán, el Mochomito. No lo agarraron a él, agarraron a uno de sus cómplices. No van a agarrar a Iván Archibaldo ni a Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Quizás van a agarrar al jefe de escoltas, al Meromero, por ejemplo. No van a agarrar a Ismael Zambada Sicairos, el hijo del Mayo. Van a agarrar a alguno de los, quizás Félix, que esté por ahí, de la familia Félix, que esté aliado con los Zambada. Es decir, van por piezas que pueden parecer clave, pero solamente, insisto, un capítulo más de esta narconarrativa mexicana. ¿Qué dices de este planteamiento que hace José Luis Montenegro, Ricardo Ravelo, esta idea de este planteamiento de que el fin de la violencia, por lo pronto en Sinaloa, cruzaría por una posible alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Chapitos, como la fracción del Cártel de Sinaloa ganadora de esa manera de la disputa intestina? ¿Te suena eso? Sí, tiene mucho sentido, mucha lógica, y son muchos mensajes los que manda el gobierno de Claudia Sheinbaum a Estados Unidos. Estamos combatiendo, es decir, ellos hablaban de no uso de la fuerza, no la coerción, pero no les quedó otro recurso más que echar mano de ello, y además la ley se los permite. Por ejemplo, yo pongo en tela de duda este decomiso cuantioso de fentanilo en el puerto de Manzanillo, porque en realidad también cabe la posibilidad de que el propio crimen organizado se los haya puesto en suerte para que diga, mira, Donald Ricardo. Trump, mira, Estados Unidos, aquí está, Ricardo, estoy combatiendo el crimen organizado. Ay, ¿eso piensas o eso intuye? A ver, Por está muy fuerte supuesto. eso. Querría No, decir bueno, que, pues es que- a ver, venga tu explicación de eso. No, bueno, es que así opera el crimen. Es decir, yo he leído muchos expedientes Está a fuerte lo eso. largo de muchos años. De tu vida. Amado Carrillo lo hacía. Amado Carrillo le dice, dale 2 toneladas de cocaína a los muchachos, o sea, a sus policías, a los policías federales, para que justifiquen su trabajo y queden bien con sus jefes. A ver, pero este es el decomiso más grande de la historia, se ha dicho, de fentanilo. Sí, Y tú pero, dices, ok, eso Ok. no está a discusión. Pero ¿cuántos pasaron a Estados Unidos? no, ni idea. Nos hemos preguntado, es decir, es el más grande decomiso de fentanilo, pero suponte que pasaron 10 de esos iguales. O más. Déjame uno para yo justificar ante Estados Unidos que estoy haciendo mi chamba. Bueno, esa hipótesis tuya está también muy provocadora, Ricardo. Bueno, es que esa es la historia del crimen organizado en México. Así opera el crimen organizado. A ver, gobernador, te doy 1 tonelada de cocaína,
te doy esto, te doy aquello, haz tu trabajo, justifícate ante la sociedad y ante el gobierno mexicano y estadounidense que estás haciendo tu trabajo. Pero bueno, seguimos en el acuerdo que tenemos. Mándale Finalmente, un caramelo a Donald Trump. Mándale un caramelo a Donald Trump. A ver, ¿qué dices, José Luis, de esto? Yo creo que sí, tiene mucho que ver con la dinámica criminal. Ha pasado una historia México referente al tema de las drogas en las que el contubernio y la alianza entre alcaldes, gobernadores e incluso el círculo cercano del presidente o presidenta ahora tiene mucho que ver con el manejo de la droga, con el manejo de efectivo. Y yo no dudo tampoco que en esta hipótesis sí provocadora que plantea Ricardo, que los propios capos sean los que pongan. ¿Sabes qué? Mira, te voy a decir, y ha pasado también históricamente con desaparecidos. Aquí están estas personas que desaparecimos ahora sí, no, o que cooptamos. Aquí están ciertos cargamentos e inclusive, no nos vamos lejos, hay algunos casos como el de Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, a quienes las autoridades fueron a capturar justo porque les dieron el pitazo o la orden de que está ubicado en cierta casa en Mazatlán, es decir, o en Culiacán. Son justamente los capos los que negocian ciertas posiciones, los que negocian ciertos acuerdos, y es en esos acuerdos donde dan a conocer los cargamentos de drogas, los personajes vinculados a cierta organización, y son los que también van por ellos a la hora de la captura. Yo sí puedo coincidir un tanto con Ricardo Ravelo, aunque suene provocador, pero es parte, insisto, de la historia del narcotráfico en México, Carmen. ¿Qué podemos pensar, qué podemos imaginar, Ricardo Ravelo, José Luis Montenegro, una vez que viene en camino Donald Trump, además de este decomiso que puede entenderse como un caramelo, como un guiño, como una señal a Donald Trump, que está planteando, a ver, o hacen lo que les digo, o les pongo 25% de aranceles a México, a Canadá y 10 a China, cada uno con su lógica, pero está mandando esta señal. Donald Trump está, bueno, pues desde luego colocando las cosas en una tensión política y diplomática de enormes dimensiones. ¿Qué podemos imaginar? ¿Qué plantean ustedes como periodistas y analistas del mundo criminal cuando vemos que Donald Trump plantea cosas de esta naturaleza y cuando se da a conocer, por ejemplo, lo que publicó The Rolling Stones? Hace algunos días la revista publicó información donde obtuvo pues datos de gente cercana a Donald Trump que estaban discutiendo, analizando y planteando que debe haber incursiones silenciosas, invasión, ¿cómo le llamaron? Suave, ¿no? Una suerte de invasión suave. Blandas, suave. Lo que Claudia Sheinbaum dijo, pues parece de película, es como que están hablando. A ver, ¿qué podemos imaginar, Ricardo Ravelo, frente a lo que viene? Bueno, muy bajito el arancel a China, que es el proveedor de la materia prima para procesar fentanilo en México, ¿no? Yo creo que Donald Trump es impredecible. Él mantiene una postura hoy y en 2 minutos la cambia. Es decir, él está propiciando o trata de propiciar una negociación con México para obviamente, desmantelar grupos criminales, frenar la migración, que es uno de los graves problemas que le incomodan a Estados Unidos. Y yo creo que el discurso y algunas decisiones se van a concretar. Aquí lo que llama la atención es que solamente con una presión de esa naturaleza México actúa. Si no hay presión de Norteamérica, de Estados Unidos, pues México estuviera, pues, obviamente en la inacción, como ocurrió durante el sexenio de López Obrador, donde independientemente de algunas capturas, prácticamente el Estado estuvo totalmente maniatado, estuvo totalmente detenido frente a la violencia y al tráfico de drogas. Más bien fue un sexenio que solapó al crimen organizado y a su expresión más violenta, que es el narcotráfico. Pero en este caso, a mí me parece que es una cuña bastante importante, interesante, que aprieta mucho al gobierno mexicano la postura de Donald Trump. Es decir, él ya asumió, porque acabo de escuchar una entrevista que le hicieron hace unos días, donde dice que, bueno, independientemente de que se impongan aranceles y México haga lo propio también, pues ellos asumen ese costo
pero que México tiene que hacer su parte en el tema del crimen organizado y en el combate al narcotráfico. La gran pregunta es, ¿y qué va a hacer Estados Unidos? ¿Nada más imponer aranceles? ¿O también van a detener capos en Estados Unidos, toda la red de distribución de fentanilo y otras drogas químicas? Es decir, esa parte todavía no está clara. ¿Qué va a hacer Estados Unidos de ese lado? O sea, no se trata solo de imponer aranceles, se trata de hacer una tarea, me parece sustancial, importantísima, en el tema de los adictos a esas drogas y a toda la red de distribución que hasta hoy está impune, está intocada en Estados Unidos y de la que no se habla, ni siquiera en las mesas de negociación con México. ¿Por qué se guarda silencio sobre esa parte? Yo no me lo explico. ¿Por complicidad? ¿Porque hay acuerdos? ¿Porque se trata solamente de combatir de un lado y solapar del otro? ¿O porque hay acuerdos entre ambos gobiernos? A mí me parece que hay temas todavía a los que les falta meterle mucha luz, y a los que en temas de este tipo de crimen organizado, donde hace falta poner palabras. Poner palabras, pues eso es de lo que se trata esta mesa, poner palabras precisamente para saber y entender qué está ocurriendo. Sobre el tema Donald Trump y lo que viene, José Luis Montenegro, ¿qué dices? Yo creo que va a ser una relación tensa. Vamos a ver cómo el presidente... ¿En qué lo notaste? Sí. El temperamento, ¿no?, de Donald Trump. Yo creo que va a ser una relación muy tensa en la que se va a estar imponiendo también el chantaje. Es decir, si no haces esto, va esto. Si no cooperas, va esto. Pero fíjate que también tiene algo de hipocresía, como refiere Ricardo Ravelo. Porque en el caso, por ejemplo, de Ovidio Guzmán López, publiqué un reportaje muy amplio que está circulando en la revista Proceso, Carmen, de la operación Mongoose Azteca. Se gestó toda una operación de inteligencia y de seguridad con su herramienta AMOS, que es un sistema de vigilancia tanto de inspección aérea como marítima. Es decir, en Estados Unidos hay una gran operación, hay grandes agentes en México certificados en la Sedena que se dedican a rastrear operaciones de los cárteles. 4 casas en las que estuvo Ovidio Guzmán antes de su captura en el segundo Culiacanazo, y han detectado casas de otro capo como el Chapo Isidro y no han ido por él, no lo han aprendido. Es decir, están vigilándolos, están detrás de ellos, existen las herramientas tecnológicas. Inclusive el gobierno de México compró 4 aviones no tripulados de una empresa que se llama Arcturus por $4.4 millones y están haciendo sobrevuelos en zonas de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua, de Jalisco, y no han atrapado a los capos. Es decir, hay una relación que no es una omisión gubernamental, como dice Ricardo Ravelo. Yo creo que es una complicidad compartida. Es decir, narco, Estado, y volvemos al tema de la narconarrativa. Eso es lo que tiene que apuntar Estados Unidos. Si realmente Donald Trump va a ir por esos capos, pues que preste o que se haga una negociación más amplia en términos de inteligencia, sobre todo inteligencia militar, para que se pueda detectar cada uno de esos operativos, cada uno de esos objetivos criminales y se ataquen las causas. Esto va también que ver con todas las cuentas que salen de Badiraguato, todas las transferencias que salen de Sinaloa y llegan a una cuenta en Wall Street, como menciono en mi libro Los Chapitos. Vamos a seguir esa ruta del dinero y vamos a ver de dónde proviene ese dinero y a dónde llega. La mayoría de esos bancos son estadounidenses, pueden ser europeos, pueden ser canadienses, pero ¿qué está haciendo otra vez Estados Unidos para atacar las estructuras de los cárteles? ¿O qué deben o por qué están tan aliados o tan preocupados por que se sepa quiénes están detrás de esas redes criminales? Creo que eso falta, poner un poquito más de atención a toda la estructura, a todo el andamiaje, en lugar de estar buscando decomisos históricos de una tonelada de fentanilo, de capturar al Mayo Zambada. Es, en verdad, desmantelar la estructura para que haya un resultado pues tangible, Carmen. Desmantelar la estructura. ¿Imaginas eso, Ricardo? Sí. Yo creo que eso no va a ser posible, porque mira, desmantelar una estructura no solo implica desestructurar o destruir un cártel, con todo lo que implica esta organización criminal, sino se trata también de golpear, por un lado, el nervio financiero del narco, del crimen,
y por otro lado la estructura política que está detrás, porque bueno, los Chapos, los Mayos, el Mencho, entre otros, los Chapitos, bueno, es la parte de la película que vemos, pero detrás de esta pantalla está una estructura empresarial, política, que opera, y esa está intocada. Es decir, para poder realmente desmantelar una estructura criminal, pues se tiene que golpear la estructura política que protege gobernadores, alcaldes. Por ejemplo, el 90% de los municipios del país están gobernados por personajes que tienen una relación directa o indirecta con el crimen organizado. 90. 90. A ver, qué dato. Y esto ya tiene muchos años. Es decir, el municipio libre está perdido. Por eso en el sexenio de Calderón se sometió a estudio en Italia, una universidad italiana, la posibilidad de desaparecer la figura del municipio libre, porque fue el primer peldaño, el primer escalón de la estructura política que penetró el crimen organizado. Y no lo hicieron, obviamente, y esto ha permeado. Por ejemplo, en Veracruz, 50% de los alcaldes tienen relación con el crimen. Morelos tiene 50% también, la mitad de los 37 o 38 municipios tienen relación con el crimen organizado. Pero no te da, porque si dices que el 90% y que Morelos 50%, ¿cómo te da el 90% nacional? Bueno, es más o menos una estadística que se ha dado a nivel de estados. Digamos, sacando ahí más o menos cuentas, más o menos, están entre el 90% de los 2,000 y pico de municipios, del 90%. Esto lo estableció hace algún tiempo el área de estudios municipales del Senado de la República. Planteaban este fenómeno. Ahora, ¿qué hacen los partidos para impedir que sus candidatos a gobernadores, alcaldes, a diputados, a senadores, no lleguen financiados por el crimen? Las campañas políticas, como se sabe, y esto es un dato público, las paga el crimen organizado. Y la gran pregunta es quién se queda con las prerrogativas de los partidos si el crimen es el que paga. De tal suerte que, bueno, estamos ante un problema de narcopolítica que no se toca en el discurso oficial, no se habla de eso, cuando realmente ahí está el verdadero problema de toda esta violencia y de toda esta impunidad que estamos viviendo en el país, claro. Déjame preguntarte una cosa que dijiste hace un momento, muy de pasada, pero que creo que es muy relevante el dato también. Hablaste de 17 grupos criminales en el país. A ver, ¿qué se sabe de la radiografía criminal de México en términos organizativos? 17 organizaciones que están en disputa entre sí, que están aliadas. ¿Cómo es esta dinámica criminal en México con este número que nos das? Mira, la narcodinámica en México es bastante agresiva. Son 17 grupos, pero a estos 17 grupos hay que sumarles todas las ramificaciones que hay a nivel de municipios. Es decir, por ejemplo, un estado, por decir Guerrero. Guerrero tiene unas 15, 16 células que tienen un componente muy, muy significativo. Es decir, son grupos criminales que dependen de las presidencias municipales o de los alcaldes, que a su vez tienen cooptada a la policía. Tienen cooptados a toda la comuna municipal, regidores, síndicos, y que además el negocio no solamente es traficar con drogas, hay cobro de piso, hay extorsiones, hay secuestro carretero, hay robo de transporte o robo a transporte de mercancías, etcétera. Es toda una gama de negocios la que se más de deriva. 20, diría el doctor Buscaglia, 20, 21, 22. Más menos 22 delitos que se correlacionan y que eso es delincuencia organizada. Narcotráfico es una parte de los negocios. Sí, es una parte, pero multiplicado por 31 estados, 2,000 y fracción de municipios, pues imagínate, y un 98% de impunidad
y aquí cito a Buscaglia, dice, pues México es un paraíso para la delincuencia organizada porque nada más tiene 2% de posibilidades de que puedan ser detenidos y un 98% de tener éxito. El problema de México se llama impunidad, no se aplica la ley. Totalmente. Y ahí donde no se aplica la ley se generan los asideros más importantes para el florecimiento de la delincuencia organizada. Y yo creo que estas 20 y tantas tipologías delictivas pues están activas y no están combatidas. Es decir, están pensando más en detener a personajes importantes, de hacer una acción rimbombante de mucho estruendo, el decomiso más cuantioso, etcétera, cuando realmente tienes una estructura de narcopolítica que está intocada. Es decir, nos están vendiendo humo con el combate al crimen organizado, porque si no se tocan a los políticos, no se toca al crimen organizado, claro. Si no se toca a los políticos, no se toca al crimen organizado. Vaya frase, Ricardo Ravelo. José Luis Montenegro, entramos en la parte final. ¿Cómo cierras? Yo creo que la ley es para quien puede comprarla, Carmen. Para los demás, para la gente de a pie, la gente pobre, está la cárcel. Y también aplica esta frase fea, ¿no?, poderosa, al tema del crimen organizado. Ya lo refería Ricardo Ravelo. Mientras no se toque a la clase política, evidentemente que son los que tienen intereses económicos, intereses de permanecer en el poder, pues son prácticamente los que reciben el dinero del narco. Eso sería por una parte. Creo que vamos a ver ahora, en este sexenio, recuperando un tanto la dinámica que se gestaba con el expresidente Felipe Calderón. Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum están apuntando a lanzar el espectáculo del narco de vuelta, es decir, traer estas capturas espectaculares, ponerlos a cámara, ver a cuadro cómo baja del helicóptero, ver los operativos en los que entran a una casa en Durango, en Chihuahua, en Guerrero, en Morelos. Es de alto impacto. De alto impacto, y llegar a inclusive a mostrar estos decomisos como ya lo están haciendo, el decomiso histórico de 1 tonelada. Van a apuntar hacia ese tema propagandístico del narcotráfico, y también creo que se va a solapar a un grupo en específico. Yo he apuntado, ya lo he dicho, a la alianza entre Jalisco Nueva Generación y los Chapitos, y creo firmemente en que la figura predominante del narcotráfico en México va a ser Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Vamos a ver. Ese es qué horror, tu gallo, qué horror, la expresión de mi parte, pero bueno, tu gallo para encabezar todo esto. No, yo no lo estoy haciendo. ¿Qué frase tan horrible dije, Ricardo? Pero es que ¿o pues qué dices? Sí. ¿Cómo le llamamos a esta hipótesis? Sí, es un candidato. Hipótesis. No quiero hacerle promoción, no soy el representante de los Chapitos, que no eres el Ricardo. representante de los Chapitos. Escribiste un libro que se llama Los Chapitos, claro, pero se da por sentado que es un libro periodístico, no es de representación política, ni social, ni apología. Ni apología. No. Pero bueno, en fin, perdón, me salió lo de es tu gallo. O sea, tú dices, para mí, en mi análisis, ese es el personaje, el hijo del Chapo Guzmán, Archibaldo. Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Yo creo que sí. ¿Coincides aquí, Ricardo Ravelo? Sí, yo creo que sí. Mira, la estructura de los Chapitos se va a mantener, y yo creo que esa es la línea que tiene ya el sistema. ¿Y la malliza desaparece? Esa se va, ¿O se asume? Se tiene que acomodar. Y el otro grupo es el Cártel de Jalisco. Hay que recordar un antecedente. Cuando Omar García Harfuch fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana en la Ciudad de México, fue cuando entraron los Chapitos a la Ciudad de México y empezaron a extender sus reales, a sentar sus reales en la Ciudad de México. Y el segundo grupo, después del atentado, fue el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Esto lo anunció oficialmente el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Dijo, ya hay presencia del Cártel de Jalisco en la Ciudad de México. De tal suerte que, mira, vamos a hablarlo en plata, como se dice. Vamos a hablar en plata aquí. Qué horror, cuando el lenguaje es plata o plomo, hablemos en plata. Exacto, vamos a hablar. Sí. El tema aquí es, para llevar a cabo este tipo de acciones, para poner en orden el país, no para combatir, insisto, porque no se trata de combatir, se trata de mantener sobre todo el negocio.
Pues no necesitas un mesías, necesitas un político con mentalidad criminal. Y yo creo que García Harfuch cumple con ese perfil. En una ocasión, platicando precisamente con el doctor Buscaglia, me decía, mira, no necesitan un policía bueno, ese no sirve. En Colombia, por ejemplo, quien sentó las bases... A ver, bueno de bondad. Dices, no, un policía bueno de bondad, pero bueno de combatir. Pues sí, ¿no? ¿O qué? No. ¿Tampoco? No, porque... ¿Qué demonios? Entonces, ¿qué es esto? Exacto. La historia nos dice que en ningún lugar del mundo, ni en ninguna época de su historia, el Estado ha combatido al crimen organizado. Han llegado a acuerdos siempre, porque de lo que se ha tratado siempre históricamente es de sostener y mantener sobre todo el negocio. Porque mientras haya demanda de drogas, hay negocio. Y eso es, pero bueno, lo que no se puede, soslayar, es el desorden, es la violencia, es todo este caos que estamos viviendo en México, pero el negocio va a prevalecer. En Colombia, por ejemplo, no necesitó llegar un mesías al poder, como se dijo en su momento de López Obrador, que iba a poner paz en México. No, los propios mafiosos llegaron a la presidencia de la República, ellos dijeron, bueno, este país ya es invivible también para nosotros, hay que cambiar las reglas del juego. Entonces, en México por ahí va el asunto. Se va a reacomodar la estructura criminal, como dice José Luis, yo coincido con eso, pero van a morir los que tienen que morir, van a ser detenidos los que tienen que ser detenidos y van a prevalecer los que deben prevalecer en el negocio. Y vamos a ordenar territorios, pero el negocio va a continuar. Montenegro, José Luis. Yo creo que va a ser parte de lo que en algún momento planteó Ricardo Ravelo con los Zetas, es decir, se va a convertir los Chapitos en una franquicia criminal, como lo hace hoy día el Cártel Jalisco, y lo que está haciendo en este momento, y tengo conocimiento de ello por algunas fuentes fidedignas, es que los Chapitos ya se están reuniendo con personajes clave del área metropolitana y de estados aledaños de la Ciudad de México, como el caso de Morelos, para llegar a acuerdos con esos estados y poder traficar droga y poder tener algunos de los negocios que tienen operando en Sinaloa. Por ejemplo, casinos, que son estas máquinas tragamonedas, algunos restaurantes, otras cosas, restaurantes que también han sido atacados en Sinaloa porque son los que lavan activos del propio cártel de Sinaloa en su facción de los Chapitos. Yo creo que vamos a ver ese despliegue y esa expansión territorial de este grupo para llegar, insisto, a una buena y clara negociación con el gobierno de México. Ya no hay salida, Carmen, ya no hay salida, Ricardo. Creo que coincide Ravelo conmigo, que es negociar o morir, o negociar y seguir la guerra. Y creo que el Estado mismo, el propio país, ya no aguanta esta lluvia de balas que está habiendo en estados serranos, sobre todo en el Pacífico. Permítanme, Ricardo Ravelo, José Luis Montenegro, hacer una pausa. Podríamos cerrar la mesa aquí, pero sinceramente no quisiera cerrarla porque nos agrega un elemento Juan Martín Pérez García. Le mandamos un saludo a Juan Martín Pérez García, que ha hecho un trabajo espléndido con las infancias en México. Está escuchando, Juan Martín, la mesa, cosa que habla muy bien de él. Y como director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, nos envía un fragmento de un libro que publicó la Fundación Heinrich Böll Stiftung de los alemanes. Es un libro importante que se llama Redes de Macrocriminalidad y Violencia, y nos sugiere incorporar este asunto porque recupera este fragmento que dice: las redes, bueno, primero les mando un saludo y agradece la pedagogía, digámoslo así, agradece la pedagogía para poder entender qué está sucediendo en México en relación a este tema del crimen organizado, que es un tema sumamente grave, delicado e importante. Así que gracias a Juan Martín por el mensaje, y nos manda este fragmento y recomienda leer este libro, Redes de Macrocriminalidad y Violencia, de esta fundación alemana. Las redes de macrocriminalidad se conforman por estructuras políticas, financieras y criminales, que conecta perfectamente con lo que están diciendo ustedes. Las redes de macrocriminalidad se conforman por estructuras políticas, financieras y criminales. Cometen distintos tipos de delitos,
por lo que generan diferentes tipos de víctimas y ejercen gobernanza criminal en el territorio que ocupan. En otra palabra, hay amplias regiones del país que son gobernadas por redes de macrocriminalidad. Como otras investigaciones muestran, cómo existe una relación institucional de intereses económicos, políticos y criminales entre las élites de poder y una simulación pública de combate policial. Gracias por la pedagogía pública que están realizando los dos especialistas, nos dice Juan Martín, y pues agrega también que este libro explica, y les dejo este tema, José Luis Montenegro y Ricardo Ravelo, para el regreso, si les parece, después de la pausa, se explica de forma transparente a Fidel Herrera, Duarte y los Yunes, ahora aliados del gobierno. Volvemos. Regresamos esta mañana. Para cerrar la mesa, les propongo José Luis Montenegro, Ricardo Ravelo. Bueno, pues nos mandó Juan Martín Pérez García este fragmento de un libro que, bueno, pues tiene que ver con las redes de macrocriminalidad en México. Esta investigación que se publicó, como decíamos, en esta fundación Heinrich Böll Stiftung, que pues desarrolla este trabajo y publica lo que ha investigado Luis Daniel Vázquez Valencia, Ernesto Insunza, Andrea Insunza y Jesús Espinal Enríquez, que son los autores, en este caso, de Dinámicas Regionales en Veracruz. Dinámicas Regionales en Veracruz 2004-2018. Imagínate, José Luis Montenegro, ¿cómo cerramos la mesa? Pues yo creo que lo que mencionamos hace un momento, Carmen, yo creo que el gobernador, el alcalde, el síndico, algún secretario inclusive muy cercano al presidente o presidenta de México, ya necesita esa venia, esa bendición, ese aval por parte del crimen organizado. Ya no se puede separar la criminalidad de la propia clase política, ya es una relación simbiótica que no solamente obedece a la propia dinámica criminal, sino a intereses económicos quizás más profundos o a una red o andamiaje empresarial de la que hemos hablado en esta mesa. Vamos a ver casos como el de Fidel Herrera, como el de Javier Duarte, inclusive Javier Duarte, acusado en muchas ocasiones por organizaciones como Artículo 19 de ser el principal agresor en contra de periodistas, justo porque se ataca su gestión como mandatario estatal al tener una clara vinculación no solo en desvío de recursos, sino en asociación delictuosa con algunos grupos del crimen organizado en la entidad. En verdad, yo creo que la clase política ahora ya no tiene no sabe cómo romperse ese apéndice que ha tenido durante muchos años. Por lo menos hablaba Ricardo Ravelo de la actividad criminal, por ejemplo, el Mayo Zambada durante 5 décadas. Uh-huh. Hay capos que pueden seguir en el anonimato, inclusive hay políticos que siguen operando, no quiero dar nombres, que tienen que ver mucho con la vinculación de ciertos grupos criminales. No solamente hablo del cártel de Sinaloa, sino del cártel Jalisco Nueva Generación y otros organismos quizás que ya están en decadencia, como por ejemplo el cártel de Juárez o algunos remanentes del cártel del Golfo o algunas células que quedaron por ahí de los Beltrán Leiva que siguen operando en otras entidades como Guerrero o como Morelos. Vamos a ver, insisto, este acompañamiento o este apadrinamiento que si en verdad se quiere atacar en este sexenio y se quiere poner una medalla quien ha sido considerado inclusive de forma burda como Batman, me refiero a Omar García Harfuch, pues si ese Batman del narcotráfico quiere acabar con estos grupos, va a tener en verdad que atacar la estructura, pese lo que pese, y que rueden estas cabezas de los políticos, empezando quizás por la de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa. Ricardo Ravelo, ¿qué me dices para cerrar? Bueno, yo le sumaría otro nombre, Adán Augusto López, personaje bastante oscuro, ligado a intereses bastante cuestionables desde hace muchos años. Tengo información de que él liberó al nieto de Carlos Herrera Araluce, un personaje ligado a los Zetas en Torreón, Coahuila, que está involucrado en un fraude, un megafraude en Segalmex. Fue detenido en un aeropuerto en Coahuila y su tía le habló a don Augusto para liberarlo. Es una historia que está ahí pendiente de contar, además de toda la relación que tiene o tuvo cuando fue gobernador en Tabasco, y intereses bastante oscuros con los negocios de Pemex, negocios en el Tren Maya, etcétera.
Realmente ese son los personajes que debe combatir García Harfuch. Ahora, mencionaba José Luis desmantelar esta estructura. ¿Realmente lo van a hacer? Porque con esa estructura mafiosa ganan elecciones y por mayoría ganan mayorías calificadas en el Congreso, en los congresos de los estados, ganan gubernaturas, ganan alcaldías. La van a combatir. Yo creo que el Estado no se puede combatir a sí mismo. Es decir, ¿cómo le van a hacer? Es decir, van a consolidar el Estado mafioso del que tanto se ha hablado. Yo creo que hoy más que nunca está consolidado. Es decir, en buena parte del país, Carmen, yo, bueno, haciendo esta radiografía de alcaldes, de diputados, senadores, gobernadores, en muchos estados, no quiero generalizar, no quiero decir que todo el país, pero en buena parte del país, en buena parte del territorio, ha desaparecido eso que se llamaba la clase política. Y hoy, lamentablemente, lo que gobierna es una clase criminal. Bueno, había despedido la mesa 2 veces. Pero déjenme, perdón, Ricardo, José Luis, gracias por estar aquí en este momento, en esta entrevista larga, en esta mesa larga. Vamos a recuperar lo que hace ratito en Palacio Nacional se dijo, porque estuvieron en el Gabinete de Seguridad justamente hablando del asunto. Estuvo Ricardo Trevilla hablando de los ataques de drones en Cotija, Michoacán, por ejemplo. Estuvo Omar García Harfuch, a quien recordaste como Batman, habló Gertz Manero de la detención de Milic y de la extradición de Milic. Déjenme recuperar estos fragmentos de lo que la autoridad, los políticos y el fiscal están diciendo. Bueno, el jefe el secretario de Seguridad Pública, el fiscal y quienes están aquí a cargo por parte del Estado mexicano y del gobierno mexicano, pues el Estado, porque está el fiscal que es autónomo, en la conferencia de la presidenta Sheinbaum. Esto fue parte de lo que ocurrió esta misma mañana. El día de ayer a las 9 de la mañana en un lugar al sur de Cotija, en un municipio, se tuvo información que ahí existía un campamento con personal armado. Se despliega personal militar, son 4 bases de operaciones al mando del coronel comandante del batallón responsable de ese sector. Se trasladan, se realizan reconocimientos aéreos, sí se ubican unas instalaciones que fungían como un campamento, con parapetos, con organización del terreno, que ahí no se observa gente armada en ese momento, inician el desplazamiento, arriban a ese lugar, pero hay troncos, ya no pueden seguir avanzando con los vehículos, descienden, inician su desplazamiento a pie y localizan 3 cuerpos desmembrados. El personal rodea el área para efectuar reconocimientos y en ese momento estalla un artefacto explosivo improvisado. Lamentablemente fallecen 2 compañeros, 2 soldados y 5 más fueron heridos, entre ellos un mayor que llevaba el mando de ese grupo. Un sargento primero y 3 soldados también fueron heridos. Son evacuados mediante una fuerza en situación de alerta en helicóptero que estaba sobrevolando el área. Son evacuados al hospital de zona de Apatzingán, Michoacán, y pues eso es lo que tenemos. Siguieron avanzando, llegaron a las instalaciones donde se encontraba el campamento, estaba abandonado, no había nada más, y esa es la situación. ¿Qué grupo criminal sería el responsable de este ataque, general? Bueno, tenemos la idea, únicamente es la idea, porque al estar del lado de Michoacán, desde la época de Aguililla,
el grupo de delincuentes locales ponían muchos artefactos explosivos de este tipo para que no ingresara el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces suponemos que es el grupo local de Michoacán. Primero, esta persona hace unos años se entregó voluntariamente en Estados Unidos, salió libre, y lo que sabemos es que tenía una investigación también, una vez más, por tráfico de fentanilo. Porque él es responsable del asesinato del periodista Javier Valdés. Exactamente, ese es el tema fundamental para nosotros. Él es el autor intelectual de ese asesinato. Como usted bien sabe, al resto de los autores ya los tenemos procesados y en la cárcel. Este nos faltaba y le hemos insistido en innumerables ocasiones al gobierno de los Estados Unidos esta entrega. Ellos habían señalado que era un testigo protegido por el gobierno de los Estados Unidos y que les estaba dando mucha información y que en razón de eso no podían ayudarnos en esa forma. Ahora, con esta situación en la que ellos mismos están reconociendo que este individuo está delinquiendo, pues yo creo que hay razones más que suficientes para que ahora sí nos apoyen. Ya hicimos la solicitud de inmediato y cuando nos den la respuesta nosotros se las daremos a conocer a ustedes con mucho gusto. Nos vamos, José Luis Montenegro. Ahora sí cerramos con estas últimas declaraciones. ¿Qué te parece? Yo creo que en el caso de Cotija, en Michoacán, vemos el sofisticamiento, no quiero otra vez alardear ni hacer apología, pero vemos cómo con una mina terrestre el narcotráfico ya emplea este tipo de artefactos para acabar con elementos de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Castrenses en México. Es lamentable que tengan que llegar a esos extremos de la violencia para seguir imponiendo su poder. Llámale la familia michoacana, llámale Cártel Jalisco Nueva Generación. México, sobre todo el gobierno de México, tiene una deuda pendiente con la ciudadanía y con la familia de nuestro gran querido amigo periodista Javier Valdés Cárdenas, quien fue asesinado en 2017, para que se le haga justicia. Hace unos meses dio una entrevista este personaje, Dámaso López Serrano, el mini licenciado, en el que argumentó que había tenido algún tipo de comunicación o conocimiento de que habían sido los Chapitos los que habían perpetrado el asesinato del periodista fundador de Río 12. La verdad es que las versiones están encontradas. El Minilic acusa a los Chapitos acusan al mini licenciado. Yo creo que en ese juicio que se haga y en esa investigación que dicen, ojalá logren dar con todas las pruebas que lo hacen autor intelectual de este asesinato. Para la Fiscalía, acabamos de oír a Gertz Manero, el asesino intelectual es precisamente este personaje. Pero bueno, pues están estas dos versiones, se han echado la responsabilidad de la muerte del queridísimo Javier Valdés Cárdenas de Río 12, que por cierto fue maestro para ti, para los Narco Juniors. Correcto, en 2015 él me ayudó en la elaboración del libro y lamentablemente 2 años después fue que lo asesinan. Nada más acotar algo que me di cuenta en la conferencia de prensa. Omar García Harfuch y bueno, el gobierno de Claudia Sheinbaum ahora sí abiertamente hablando sobre fentanilo. Esa palabra no se mencionaba en el sexenio anterior de López Obrador. No existía el fentanilo en México. Un guiño, Carmen, para Donald Trump. No es un guiño, es una realidad, ¿no? Que fentanilo sí hay, pues. Bueno, pero se habla ya más abiertamente, sí, quizás dando ese mensaje a Estados Unidos. De que estamos conscientes de que es un tema. Correcto. Ricardo Raela, nos vamos. ¿Qué te dice lo que pasó esta mañana en la conferencia de la presidenta Sheinbaum? Me llama la atención esta frase de Gertz Manero, para que Estados Unidos nos haga el favor de proporcionarnos información y pues traer al Minilic para que responda ante la justicia mexicana. O sea, que nos hagan el favor. Es que no es... Es que, bueno, yo creo que tiene que ver esta frase con lo que ha reclamado Gertz de que no le han dado la información que ha pedido la Fiscalía sobre lo que pasó con el Mayo Zambada. ¿Dónde está el piloto? ¿Qué pasó con la matrícula? ¿Qué pasó con el avión? Sí. ¿Qué ocurrió aquí? La información que ha pedido México y que Estados Unidos no le ha dado. Yo creo que ahí lleva la jiribilla, ¿o no? Sí, en parte, pero hay un primer informe del Centro Nacional de Inteligencia que publicó la revista Contralínea,
en la que plantean que, bueno, hay una hipótesis por ahí de que el FBI y la DEA entraron a México y se los llevaron. Esa es una hipótesis. La otra es que López Obrador lo entregó y que el operador fue Rocha Moya, por eso lo sostienen en el poder a capa y espada, ¿no? Es un planteamiento ahí, lo dejo para la controversia, pero creo que de esa manera López Obrador se sacudió en buena parte todo este señalamiento de Estados Unidos de que él estaba ligado al cártel de Sinaloa y que Morena ganó elecciones durante todo el sexenio con el apoyo de este grupo criminal. Ya con toda la presión que había de Estados Unidos, con todo lo que se dijo, lo que se publicó en los medios estadounidenses, pues López Obrador se vio bastante acorralado por esa cuestión. Y yo creo que, bueno, una salida política fue entregar al Mayo. Y me parece que una pieza clave de esa operación fue Rocha Moya. Por eso, bueno, no puede justificar que salió de Estados Unidos ese día. Y bueno, también por eso creo yo que le dieron el espaldarazo para que se mantengan en el poder. No sé si se va a mantener todo el sexenio, porque ahora está impulsando la revocación de mandato. Posiblemente sea la puerta de salida, pero no lo sabremos hasta el de Sinaloa ya no pasó esa revocación de mandato. De hecho, se impulsó la revocación de mandato, pero no procedió. O sea, al final de cuentas, él mismo dijo, ¿no? Pues me gustaría prácticamente que me sacaran, en pocas palabras, pero eso no ocurrió. Veremos qué pasa con todo este panorama en México en función de lo que nos han dicho y de la realidad que está aquí como un asunto fundamental, pues para una sociedad como la nuestra en esta recta final del año, en este diciembre 2024. Gracias a los dos, a Ricardo Ravelo, periodista y autor de Ociel, Vida y Tragedia de un Capo, de Editorial Grijalbo. Gracias por estar aquí, Ricardo, un abrazo. Gracias, feliz año, feliz fin de año, ya casi la Navidad, un día de estos, y bueno, pues todo lo que está ya por ocurrir en tiempos de cierre como este 2024. A los dos, gracias. Ricardo, gracias por estar aquí y hasta la próxima.